Otra cosa que nos va a ayudar muchísimo para tener una buena comunicación y que es de las partes más cruciales para poder relacionarte con las personas y platicar es el escuchar activamente. Y es algo que nos puede fallar muchísimo. Escuchar activamente es una habilidad que tú tienes que practicar, que tú tienes que hacer con conciencia para que tú puedas tener buenas interacciones sociales, ¿no? Y bueno, ¿cómo puedes tú empezar a escuchar mejor? ¿Y a qué me refiero con escuchar activamente? Eh, Escuchar activamente no se trata nomás de simplemente estar ahí parado y que escuchar nomás el sonido de las palabras y simplemente estar ahí atento a la persona, sino que involucra que tú no solo escuches, sino que te involucres en la práctica y tú sigas alimentando la interacción. No hablando, sino que escuchando y haciendo las preguntas y las conductas adecuadas para que se siga propiciando el que hablemos. Entonces, ¿cómo puedes empezar a volverte una persona que escucha mejor a los demás? Puedes empezar mejorando tu contacto visual. Una habilidad social fundamental, crucial para todos, el hacer contacto visual. Y es algo que nos puede llenar de mucha ansiedad. Cuando vienen y platican conmigo, sufren de mucha ansiedad social, es muy común que desvíen la mirada cuando te están viendo a los ojos. Que volteen hacia abajo, que volteen hacia arriba, hacia un lado, o que no puedan conservar mucho tiempo la mirada en tus ojos. Yo les invito a que practiquen, a que me vean, a que me miren, a que poquito a poquito vayan exponiéndose a mirar a las personas a los ojos. Y el hecho de hacerlo, atreverte a hacerlo, vas a notar que va a empezar a calmarte, relajarte. Te va a empezar a tranquilizar el hacer eso que te está causando miedo y que has estado evitando. No solo eso, vas a lograr un efecto en la persona en donde, por el hecho de que estás atento, viéndola, escuchándola, es muy probable que ella sea más propensa a abrirse y platicar contigo. Entonces, ¿qué tanto contacto visual podemos hacer? Cuando la persona está hablando, podemos hacer contacto visual hasta el 90% del tiempo. Es muy subjetivo, ¿no? No le estoy dando una guía, unas pautas para que no estén el 100% del tiempo viendo. Bueno, podemos desviar la mirada, pero el 90% del tiempo cuando estamos escuchando, tratamos de ver a un ojo, a los ojos, tratamos de hacer contacto visual. Cuando yo hablo, puedo disminuir un poco más mi contacto visual. Puedo yo disminuirlo de un 60 a un 70%, en donde yo estoy platicando con la persona, pero tal vez estoy desviando la mirada para yo poder hacer mi punto, ¿no? Para yo pensar, ¿no? Para que no se sienta como que yo estoy sobre de él diciéndole sobre mis cosas. Entonces, podemos empezar simplemente con el contacto visual y resulta que esto va a propiciar nuestra atención. Y ya que tenemos la atención en la persona que tenemos enfrente, empezamos con el escuchar activamente, que es, primero que nada, una mentalidad tuya. La mentalidad de no interrumpir para encontrar algún tipo de opinión respecto a lo que me está diciendo, algún tipo de historia que sea mejor, ¿no? Interrumpirlo para darle nuestro punto de vista y totalmente desviar la atención de lo que nos estaba diciendo la persona que tenemos enfrente. Porque esto es muy común, que están hablando con nosotros, ¿no? O estamos hablando con ellos, estamos hablando con ellos, y de pronto te dicen, no, pues ¿sabes qué? Lo que me pasó a mí, y te empiezan a contar sobre ellos, inmediatamente. Y la persona que quería ser escuchada, ahora va a cambiar el rol, ahora va a ser ella la que tiene que sentarse a escuchar. Y muchas veces pues podemos tener ese mal hábito que no solo no escuchamos, sino que una vez que empezamos a hablar, nosotros somos los que dominamos la conversación y hablamos y esperamos que los demás nos escuchen y eso hace que haya barreras en nuestra comunicación. Resulta muy conveniente que tú aprendas
estar poniendo atención con tu contacto visual, respires, trates de estar tranquilo y tranquila ante la conversación. Y en lugar de estar pensando en todas las opiniones, ¿no? Las soluciones que tienes del problema, cómo a ti te pasó algo peor o mejor, tienes otra historia diferente o tratas de cambiar tu tema, en lugar de estar pensando en eso, tu mentalidad es, ¿y qué más? ¿Qué más tienes que decirme? ¿Qué más hay? A mí me gustaría saber cómo te sientes, qué es lo que piensas. ¿No? Y puedo yo empezar a usar preguntas abiertas, como, ¿y cómo te sentiste? ¿Y cómo te fue? ¿Y por qué sucedió eso? ¿Y por qué hiciste eso? Y vas haciendo estas preguntas abiertas y escuchas atentamente y tú vas a ver cómo las personas van a reaccionar de una forma muy positiva ante ti. Les va a gustar la atención. Y vas a ver cómo va a propiciar que la gente hable y te hable. Y hable y hable y hable y eso te va a dar a ti mucho más libertad de estar tranquila, tranquilo, sin necesidad de tener control de la conversación, sin necesidad de tener un tema más específico, que quieres decir algo más importante, no. Vas a permitir que la persona, ella, sea la que contribuya y tú simplemente sigues indagando en lo que él está diciendo. Vuélvete curioso respecto a lo que tienen que decir las personas y haz esas preguntas abiertas y tú vas a ver cómo van a responder ante ti y tu comunicación, sin siquiera empezar a hablar, va a empezar a mejorar. Ok. Otra cosa que puedes utilizar también cuando se trata de escuchar es el silencio. Y esa es una herramienta que yo uso mucho, ¿no? Cuando se tiene una conversación, a veces nos sentimos muy ansiosos y no queremos que haya silencios incómodos, así los mencionamos, silencios incómodos. Y en cuanto se acaba la conversación, inmediatamente quieres decir otra cosa o cortar el tema o terminar la interacción. Todo esto, muchas veces el permitir unos segundos de silencio en realidad beneficia la interacción porque puede que esos segundos de silencio le permita a la otra persona a venir con otro tema, ¿no? Así, a continuar con la plática, ¿no? Tal vez le permita el silencio a la persona, a ella, preguntarte a ti, ¿no? Empezar a pasarte a ti la dirección de la conversación y en ese silencio, cuando tú no dices nada, ella es la que empieza a preguntar, oye, ¿a ti te ha pasado algo similar? ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú qué opinas? Y es cuando ella empieza a hacerte las preguntas, cuando ella empieza a indagar en ti, es cuando ahora sí nos damos más permiso de hablar y decir lo que sentimos, nuestras opiniones, nuestras soluciones, si tenemos una historia que contar, la contamos. Pero ya que tuvimos el permiso, por así decirlo, ¿no? Porque no es como que me está dando permiso estrictamente, sino que ya la situación es mucho más oportuna para poder comunicar. Eh, Ten en cuenta también el lenguaje no verbal, que cuenta muchísimo el lenguaje no verbal. Eh, si tú tienes la costumbre y mucho tiempo has tenido estas interacciones familiares en donde te peleas, en donde hay problemas, donde hay tensión, puedes tú aprender a tener siempre el ceño fruncido, realmente, ¿no? Y aprender a que siempre que voy a convivir o platicar perdón, comunicar algo que tenga que ver con algún tipo de conflicto, te condiciones a simplemente levantar la voz fuertemente, ¿no? Levantar la voz, hablar una forma muy tajante, ¿no? A sentirte tenso ante la situación, ¿no? Entonces, es bien importante que tú pongas atención a tu lenguaje no verbal. Y del otro lado, tú puedes ser también una persona muy tímida y el lenguaje no verbal afecta muchísimo también en la forma en que interactúas con los demás, porque, bueno, ya dijimos el contacto visual, que tan importante era, pero si tú eh, no hablas suficientemente fuerte, ¿no? Si no expresas bien, si no crees que tu voz es realmente importante como para que los demás lo escuchen, pues puede que tu tono de voz sea bajo, puede que modules la voz de una forma en que te sientas más tímido, corras menos riesgos para que no te ponga atención a las personas, ¿no? Puede que tú, cuando estás platicando con los demás, tu lenguaje no verbal sea muy cerrado, ¿no? Al cruzar los brazos, al cruzar las piernas, ¿no? Al estar viendo para abajo. Y cuando la gente quiere interactuar contigo, todo esto van a ser barreras que van a hacer que
muy probablemente lo puedan hacer sentir incómodo y no quiera realmente interactuar contigo. Entonces, pues resulta bien importante tomar en cuenta, ¿no?, mis expresiones faciales, ajustarlas, modularlas a la situación. Si la persona está enojada, puedo expresarme enojo, pero si la persona se está riendo, no pongo cara de enojado. O viceversa, ¿no? Si la persona está triste, no pongo cara feliz, ¿no? Mi rostro, mi lenguaje no verbal, va acorde a la situación. Relajamos el rostro, podemos respirar, usar respiraciones siempre para soltar el cuerpo, no sentirnos tan ansiosos en la situación. Nuestro tono puede ser tranquilo, no muy alto, no muy bajo. No quieres hablar bajo porque no te van a escuchar, no quieres hablar alto porque vas a gritar. Pero si quieres que te escuchen de una forma eh, que puedan ellos entender tu punto, ¿no?, y que puedas tú expresar lo importante que es tu voz. Entonces, bien importante revisar, estar atento de cómo modulas tu voz. Y otra cosa es siempre el espacio personal, es algo muy crucial. Entre más cerca del espacio, la relación tiene que ser de más confianza, ¿no? Propicia una buena comunicación, el poder sentarme de frente, ¿no?, y el poder imitar el lenguaje no verbal de la otra persona. Si ellos tienen las piernas cruzadas, yo también puedo hacer algo similar. Podemos sentarnos de una forma similar, y yo apuntando todo mi cuerpo, mi vista, mi torso, todo hacia ellos, y eso propicia una mejor recepción de parte de ellos y va a hacer que sean más propensos a comunicarnos. Y claro está, pues si tú lo estás viendo de lado, eso es muy diferente sobre el hombro a que lo estés viendo de frente. Entonces, acostúmbrense a tener una buena posición cuando quieran comunicar con alguien, ¿no? Y si van a tener una buena conversación importante, es mucho mejor estar en una posición donde estemos de frente.